Buenos días, bienvenidos a una sesión más de Atrévete a Cuestionarte. En esta semana vamos a ver la comunicación no verbal. Vamos a tratar un poco la introducción a este tipo de lenguaje no verbal, de qué está compuesto, cómo se forma, cuáles son sus componentes, sus variables, y en las próximas sesiones entraremos un poquito más en materia acerca de estos actos no verbales y cómo influyen en la comunicación. Bueno, en primer lugar, vamos a ver qué componentes engloba la comunicación no verbal. Estarían formados por gestos, miradas y posturas. La parte más importante de la comunicación no verbal es que constituye el 65% de la conversación frente a un 35% del lenguaje verbal. Imaginaros entonces la importancia o la presencia de estos actos no verbales en cada conversación que tenemos. Ahora vamos a distinguir entre el lenguaje verbal y no verbal a través de una parte oral y no oral. El lenguaje verbal, la parte oral corresponde al lenguaje hablado, mientras que la parte no oral corresponde al lenguaje escrito. Por el contrario, en el lenguaje no verbal, la parte oral corresponde a la paralingüística y la parte no oral corresponde a la quinesia y a la proxémica. Estos términos los trataremos más adelante un poquito en profundidad para que sepáis qué significan y a qué corresponden. Vamos a ver cuáles son ahora las partes de la comunicación. En primer lugar, nos podemos encontrar los gestos, posturas y miradas. En segundo lugar, el tono de voz y la velocidad. Y en tercer lugar, la distancia interpersonal. Estas tres partes constituirían lo que forma parte de la comunicación no verbal. Las variables que influyen en los actos no verbales las vamos a distinguir en tres tipos, ¿vale? Primero sería el origen. El origen puede ser fisiológico, según nuestro sistema nervioso, o entorno, según nuestras creencias o hábitos. En segundo lugar, los usos. Los usos pueden ser gestos que tengan que ver con el mensaje, como expresiones, por ejemplo, cuando hablamos por teléfono, o gestos que no tengan nada que ver con el mensaje, por ejemplo, cruzar los brazos porque tenemos frío. En tercer lugar, la codificación, esa relación entre el signo y el significado. Podemos distinguir una codificación arbitraria cuando el acto no verbal no se parece en nada a lo que el acto significa. Imaginaros, por ejemplo, sacar el dedo medio como un símbolo de insulto. Eso sería un tipo de codificación arbitraria. Y luego tendríamos la icónica, que sería cuando el acto no verbal sí que se relaciona con el significado. Es decir, por ejemplo, cerrar el puño para amenazar a otra persona. Eso sería un tipo de codificación icónica. Ahora vamos a ver los tipos de actos no verbales. En primer lugar tenemos los emblemas. Los emblemas son palabras cortas que se representan generalmente a través de las manos y de la cara. Ejemplo tenemos ahí el símbolo de victoria con la mano. En segundo lugar tenemos los ilustradores. Son gestos que dan información extra a lo que se expresa verbalmente. Por ejemplo, imaginaros cuando señalamos o explicamos la dirección a alguien. En tercer lugar, tenemos los reguladores. Son gestos que organizan o dirigen una conversación, por ejemplo, asentir o negar con la cabeza. Y por último nos encontramos con los adaptadores, que son gestos que utilizamos para expresar sentimientos. Por ejemplo, imaginaros hacer una reverencia. Ahora vamos a entrar en las tres disciplinas de la comunicación no verbal. Vale, la primera que nos encontramos es la paralingüística. La paralingüística forma parte de factores asociados al lenguaje verbal. Expresan las intenciones o emociones del emisor a la hora de emitir el mensaje y está compuesta, en primer lugar, por el tono, que puede modificarse a través de las cuerdas vocales en función de la expresión que deseemos emplear. Es muy importante que a la hora de transmitir el mensaje, para no distorsionar su significado, modulemos ese tono de voz y podemos distinguir tres tonos al hablar. Puede ser un tono ascendente, en que expresará duda o indecisión, puede ser un tono descendente, que transmite firmeza y seguridad, o bien un tono mixto, que sugiere ironía y sarcasmo. Es muy importante que no hablemos ni muy rápido ni muy despacio y nunca de forma estática, es decir, que vayamos variando el tono. En segundo lugar, nos encontramos con el ritmo, que constituye la fluidez verbal con la que se expresa una persona a la hora de transmitir un mensaje. En tercer lugar, el volumen. El volumen es la intensidad con la que transmitimos ese mensaje. Un volumen alto, por ejemplo, genera confianza y seguridad, mientras que uno bajo siempre denota más inseguridad y sumisión. En cuarto lugar, los silencios. Los silencios, ¿qué son? Son las pausas realizadas, que pueden ser positivas si lo que queremos es infundir curiosidad, por ejemplo, dejar participar al receptor, o negativas si denotan falta de confianza o indecisión. Por último tendríamos el timbre. ¿El timbre qué es? El timbre es el registro de voz que utilizamos a la hora de transmitir ese mensaje. Vamos ahora con la segunda disciplina,
que es la kinesia. La kinesia forma parte de los factores asociados al comportamiento y se encarga de analizar las posturas, los gestos y las expresiones corporales. Vamos a ver de qué está formada o compuesta la kinesia. En primer lugar, la expresión facial. A través de los ojos y la boca es cuando más se expresan los sentimientos del emisor. En segundo lugar, la mirada, que nos da muchísima información porque podemos transmitir muchas cosas a través de ellas. Siempre, si miras a los ojos y no desvías la mirada, representas mucha más confianza y autoridad, mientras que si estás desviando la mirada constantemente, representa miedo, sumisión, timidez. Ahora vamos con la postura. La postura es el modo en el que se sitúa nuestro cuerpo y va estrechamente relacionado con el estado emocional de las personas. Sobre todo es muy importante prestar atención a los brazos y a las piernas. Ahora vamos con los gestos. Los gestos son los protagonistas de la comunicación no verbal. ¿Por qué? Debemos tener mucho cuidado con ellos porque en cada cultura significa una cosa distinta. Esto lo vamos a tratar en sesiones posteriores y os enseñaré cómo un mismo gesto varía muchísimo de una cultura a otra y tiene significados completamente opuestos. Un ejemplo que os puedo poner, por ejemplo, sacar la lengua en Occidente significa pues burla, broma, mientras que en el Tíbet, por ejemplo, es una señal de cortesía. Los gestos más utilizados son los saludos. Prácticamente son universales en cada cultura, pero se hace de una manera distinta. En los países latinos, por ejemplo, frecuentamos a dar 2 besos, mientras que en otros países como en Francia o incluso como en Chile se dan 1 beso o 3. En otros países del este de Europa horrorizan esta práctica porque es demasiado cercana. Ellos prefieren dar la mano como símbolo de, un poco más de respeto. Muchas veces los gestos nos dan tanta información porque también nos pueden ayudar a detectar mentiras. Esto también lo veremos en otra sesión, ¿vale? Y os explicaré un poquito cómo podemos detectar una mentira, qué gestos son los más comunes o los rasgos más típicos que nos permiten saber cuándo una persona está mintiendo. Ahora vamos con la tercera disciplina de la comunicación no verbal, la proxémica. La proxémica también corresponde a factores asociados con el comportamiento, pero en este caso es la disciplina que estudia la distancia a la hora de comunicarse y depende del grado de intimidad, el motivo del encuentro, la personalidad, la cultura o la edad. Por ejemplo, los anglosajones son los que más distancia guardan, tienden a sentirse invadidos si te acercas demasiado a ese espacio interpersonal. Vamos ahora a ver las funciones de la comunicación no verbal. En primer lugar, podemos destacar enfatizar el lenguaje verbal. En segundo lugar, aportar información añadida al mensaje. En tercer lugar, expresar sentimientos o emociones. En cuarto lugar, actuar como un sustitutivo del verbal. En quinto lugar, regular la comunicación. En sexto lugar, ordenar, dirigir y reducir una conversación. Y por último, tenemos que prestar gran atención al atractivo físico. ¿Qué es el atractivo físico? Pues es la imagen personal que hace referencia al estilo con que cada persona forja su imagen. Los estereotipos tienen una gran importancia en la comunicación y en la psicología. Es muy importante distinguir este estilo físico profesional del personal. ¿Por qué el atractivo físico es tan importante para la comunicación no verbal? Bueno, pues tiene una gran fuerte carga comunicativa, porque conecta con lo que una persona dice con la imagen que transmite. ¿Qué pasa con esto? Que transmite mayor credibilidad al mensaje. Es muy importante tener una apariencia personal adecuada que denote seguridad y confianza, porque el mensaje llegará al subconsciente del receptor de una forma mucho más fuerte y se sujetará mayor a esa mente. Está claro que lo más importante es el mensaje que transmitas, pero si se puede compaginar, si se puede complementar con una buena indumentaria, con unos buenos gestos, el mensaje va a llegar de forma mucho más rápida y mucho más fácil. Y hasta aquí las sesiones de comunicación no verbal. Espero que os haya gustado y en las siguientes sesiones entraremos en profundidad en lo que respecta a todos los actos no verbales.